Tech Sounds presenta Con su permiso. Con su permiso, yo soy Carlos Elizondo y estamos de regreso en su podcast favorito. Yo no he visto, la verdad, respuestas muy positivas sobre estas reformas porque justamente evidencian lo que no se ha logrado. Pues para un gobierno que tiene la norma de prohibido prohibir, pues hay varias prohibiciones preocupantes. Hay que reconocer que el presidente a lo largo de esos años ha sido muy hábil en imponer agendas, ¿no? Y digamos, en desviar atención de los asuntos que no le gustan, no le convienen. Me acompañan Azucena y Beata. Bienvenidas, colegas. Gracias, Carlos. Bienvenidos y bienvenida también. Gracias y estamos de regreso, muy felices aquí. Muy felices y en plena temporada electoral, aunque las campañas arrancan el 1 de marzo, pues hemos estado en lo electoral pues ya casi desde junio, pero el punto es que en este podcast vamos a tener una serie de invitados especiales, discusiones en torno a las elecciones, las encuestas, las implicaciones, y de eso vamos a irles anunciando la información en el transcurso de este semestre. Y hoy vamos a hablar de algo que dicen que no es electoral, pero es plenamente electoral, que son las propuestas constitucionales, las 20 reformas que propuso el presidente el 5 de febrero. Como ustedes sabrán, el presidente había dicho ya desde hace unas semanas que iba a dar algunos anuncios. Me da la impresión, Azucena y Beata, que fue juntando todo lo que se le fue ocurriendo, porque originalmente iba a ser algo mucho más enfocado en órganos autónomos y en pensiones, y tenemos incluso cosas pues, muy interesantes. En un mismo punto se van a prohibir los vapeadores y el fentanilo, dos cosas de magnitudes bastante distintas. ¿Cómo ven en una primera pasada estas 20 propuestas? Beata. Mira, pues si estuviéramos al comienzo de este sexenio, pues yo diría que pues es un buen arranque, porque efectivamente es el comienzo cuando da para eventualmente pues realizar una serie de reformas constitucionales. Y si analizamos lo que ha hecho hasta ahora López Obrador en este ámbito, pues todo indica que hasta ahora pues se han promulgado 18 reformas constitucionales que afectan a 55 artículos de la Constitución, que se han concentrado esas reformas básicamente en dos puntos. Por una parte, Guardia Nacional, pero por otra parte también pues, los programas sociales, incorporación de esos programas sociales a la Constitución. Ahora bien, proponer 20 reformas constitucionales a menos de 8 meses de finalizar el sexenio y además con una Cámara de los Diputados donde no hay mayoría de 2/3 partes para eventualmente realizar cambios constitucionales, pues la verdad es que parece un poco descabellado así a primera vista y sirve, me da la sensación, para otros fines, otros objetivos que realmente realizar cambios constitucionales antes de que finalice este sexenio. En efecto, Beata, esto es un programa de gobierno, pero a lo mejor es el arranque de un sexenio, pero del siguiente. ¿No ves que realmente lo que está haciendo el presidente podría ser, Azucena, amarrar a la futura presidente si ganara Claudia Sheinbaum, si ganara su candidata? Definitivamente, pues como lo mencionan, estamos en tiempos electorales y se ha hablado desde el semestre del pasado, de finales del año pasado, pues este vínculo que tiene la candidata Claudia Sheinbaum con el presidente, la forma en la que fue electa. Y creo que esta es una forma, pues se compromete Claudia de alguna manera, sí, de continuar con esto que llaman como el sello de la 4T en la Constitución. No, ya dijo que lo aprueba plenamente. Exactamente, o sea, de hecho ya ella misma ya dijo que lo va a defender, que va a arrancar con esto, su campaña el 1 de marzo en el Zócalo. Entonces no nos queda duda de que es un plan de gobierno pues que venían ciertas cosas ya pasando, que hay cosas que no sucedieron y en algunas yo creo que con justa razón, y ahora se van hacia adelante, y hay de todo temas, ¿no? Hay temas simbólicos, hay temas de políticas públicas de corte social, como se han venido viendo,
pero también hay unas que son un tanto preocupantes y ya lo hemos comentado aquí, que seguramente lo vamos a ampliar, que tienen que ver con las partes, pues que le pegan a los presupuestos, ¿no? Y No, la que creo verdad que es que esos hay muchas son... partes preocupantes, o sea, todas tienen un elemento preocupante, porque unas son absurdas de poner en la Constitución, pero vamos a una muy preocupante. Una de las reformas que se hizo a principios del sexenio, Beata, como bien mencionabas, fue ampliar el catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa. Recordemos que es una barbaridad impropia de un sistema constitucional. Lo que dice es, mientras averiguamos si eres culpable, te meto en la cárcel. Y a veces resulta que toma años en averiguar si es culpable. Y hay muchísimos, decenas de miles de prisioneros en México que no han sido declarados culpables. En muchos casos, si hubieran sido declarados culpables, ya me han salido porque la pena presunta hubiera sido menor que el tiempo que llevan ahí atorados. Y en el arranque del sexenio se amplió el catálogo. El presidente propuso dar prisión preventiva oficiosa para delitos electorales, para huachicol, algunas cosas, y la oposición encantada con el tema por este punitivismo que domina la justicia en México. No podemos agarrar a alguien, no podemos agarrar a los delincuentes, nos contentamos con meterlos 50 años sin prisión, no darles derecho a algunos por si un día agarramos a alguno. Pero hay una cosa muy seria que está propuesto acá. Imagínense prisión preventiva para el narcomenudeo. No, ¿Se Sí, imaginan no, la es gravísimo. desgracia para los jóvenes que no. pueden ser encontrados en posesión de droga o se les puede inventar la Ujú. droga? Serían a la presión mientras averiguamos si son culpables. Estas cárceles ya llenas de inocentes. Ya hay otra prisión preventiva para el fraude fiscal. Lo está tratando de centrar en factureros y otras cosas, pero no queda nada claro. Ya este gobierno quiso hacer prisión preventiva para el fraude fiscal en general, con una ley que lo asimilaba a un problema de seguridad nacional y de crimen organizado, que fue afortunadamente declarada inconstitucional. Entonces, para un gobierno que tiene la norma de prohibido prohibir, pues hay varias prohibiciones preocupantes. ¿Cómo ven estas que pasan luego bajo el radar, pero creo Ujú. que nos señalan un estilo personal de gobierno? Recordemos, la candidata Sheinbaum ha dicho que los abraza, que esta reforma le gusta. En ese contexto no cabe ninguna duda de que el presidente pues está tomando esos puntos que son importantes para él o de alguna forma podríamos decir sensibles para algunos grupos que le apoyan y en ese contexto pues el tema del sistema de justicia en México, comenzando con los asuntos como prisión preventiva, como tú estás mencionando, acabando y finalizando con el tema de elección popular de los jueces, de los magistrados, que es otra gran propuesta para modificar, digamos, el sistema, digamos, el poder judicial. Ahora bien, esos temas que van desde el poder judicial por la reforma del poder legislativo, los cambios en el sistema electoral, los cambios en cuanto a Guardia Nacional, los cambios en cuanto a pensiones, porque ahí también están las pensiones, los cambios en cuanto a muchos otros aspectos relacionados incluso con, por ejemplo, relacionados con los jóvenes desempleados que deberían recibir también cierto, digamos, cierto dinero cuando están desempleados, becas, etcétera. O sea, hay todo un abanico de asuntos que el presidente va a tratar a lo largo de estos meses sabiendo que posibilidades para que se aprueben son pocas. Pero la verdad es que esa propuesta que ha hecho, que ha lanzado de 20 reformas constitucionales, le permite básicamente estar en la agenda electoral y tratar los temas que pues ha estado tratando durante pues todos esos años y la verdad es que no ha logrado resolver muchos de los problemas a los que se ha comprometido a resolver. Entonces, estar en la agenda con el discurso relacionado precisamente con las reformas que propone, por una parte, y por otra parte, pues también desviar la atención de otros grandes temas que han estado apareciendo en los últimos tiempos en relación sobre todo con la corrupción o, bueno, financiamiento de las campañas electorales, la participación del narco. O sea, pues esos son los objetivos
para los cuales pues sirve básicamente el tema de la reforma, de las reformas que propone. Creo que Y está muy Claudia bien. Sheinbaum abrazándolo. Yo creo que está muy bien como lo pones, Beata, porque sí, el presidente en principio no puede participar en la elección y ya encontró esta forma y lo dijo muy explícitamente. Lo dijo ayer. Estoy haciendo estas reformas, estoy proponiendo estas reformas porque es temporada electoral. Mm. Que quiere es poder participar todos los días en digamos, en un tándem que ya está con Claudia. Él defiende las reformas, Claudia las abraza y lo que están dando las señales de cuáles serían los temas sobre los que quiere centrar el proceso electoral. Eso en sí mismo es muy revelador, que te revela que pues, van a echar toda la energía política para poder ganar, pero también creo que habría que poner énfasis en lo que dijiste al final, Gata, y también lo dijiste al principio. Normalmente cuando un gobierno está cerrando sexto año, se trata de amarrar, porque siempre los gobiernos quedan cabos sueltos, abren nuevos problemas, y tenemos por lo menos dos crisis muy serias. Una es la crisis del agua. La Ciudad de México se puede quedar sin agua unos meses, y si no llueve de forma adecuada pronto, está casi seguro que tendremos una restricción mucho más severa de la que tenemos ahorita en el agua. Y hay por ahí unas reformas a la ley de agua, pero no hay una política pública para atender hoy ese problema. Y el tema más grave es seguridad. Estamos en una crisis de seguridad de algunas entidades como Guerrero, realmente una situación, todos los días nos amanecemos con una terrible noticia, y lo que estamos haciendo es discutir la reforma constitucional respecto a la Guardia Nacional, que no va a resolver ningún problema ahorita. Y la pregunta, Azucena, Beata, ¿ustedes creen que le alcanza al presidente? ¿Cree que los problemas van a lograrse patear y tapar debajo de la alfombra y aguantará los siguientes 3 meses hablando del futuro, cuando lo que tendrá que hacer es estar en el presente y amarrar bien su fin de sección? Yo ahí, qué buena pregunta, Carlos, porque creo que nos regresa a lo que también mencionaba Beata de por qué se lanzan estas 20 propuestas en este momento. También sabemos que dentro de la misma campaña, dentro del mismo semestre electoral, estamos en algo que se le llama intercampañas. Entonces, tampoco queda muy claro qué es lo que pueden hacer las candidatas y el candidato para presidente en términos de hablar ante el público y llevar la narrativa. Creo que el intento de López Obrador de ponerlo y de que Claudia la abrace, pues sin lugar a dudas ahorita es exitoso porque no tenemos unas contrapartes muy claras, pero a mí no me queda muy claro que esto sea sostenible en el tiempo. Primer lugar, dada la realidad que tenemos y que nadie la puede ocultar, que es esta parte de estas, al menos estas dos crisis que tú mencionas, que se perciben a nivel nacional, como el tema del agua y el tema de la inseguridad, que está por todos lados. Y por otro lado, entonces, que la realidad, pues tampoco creo que le pueda ganar 100% a la narrativa. Y otra cosa que es muy importante es ver, pues, qué hace la oposición para responder a estos temas y hacia dónde se dirige. Yo no he visto, la verdad, respuestas muy positivas sobre estas reformas porque justamente evidencian lo que no se ha logrado, muchas ocurrencias y pues la falta de profesionalismo al proponer cosas que al final hasta pueden ser contraproducentes para lo que hasta ahora creo que valoramos mucho las y los mexicanos, que es la democracia, ¿no? Estamos viendo, de hecho, contradicciones en donde si esperáramos tener un gobierno que es más humano, más abierto, pues tiene estas otras partes punitivas que tú lo mencionas, o esta parte de acotar la representatividad del pueblo mexicano, no sé, hasta en los mismos diputados y senadores. Entonces, hay mucha contradicción, también eso puede generar mucho ruido y que no haya un mensaje claro de hacia dónde se va. Creo que lo que podemos observar después de este sexenio es que no se pueden cumplir con todo. Hay que tener un orden, un plan que responda a las necesidades que tenemos y creo que hay una necesidad muy grave que tú lo mencionas o un par que no están puestas ahí y que no creo que realmente, bueno, no, habrá que ver, ¿no? No se puede saber, pero no auguro que sea 100% dominante este tema en unas cuantas semanas.
Yo creo que sí, habrá que ver sin ninguna duda, pero hay que reconocer que el presidente a lo largo de esos años ha sido muy hábil en imponer agendas, ¿no? Y digamos, en desviar atención de los asuntos que no le gustan, no le convienen o que revelan las debilidades de la gente en gobierno. Entonces, esa capacidad de imponer agendas, pues también la vemos precisamente a través de esas 20 reformas constitucionales, que si las leemos, digamos, con profundidad, pues efectivamente, pues, o sea, ¿y qué has hecho entonces durante esos 5 años en el gobierno? Y qué estás proponiendo ahora, o sea, cosas que se supone que ya se solucionaron, ¿no? En varios de esos puntos. Entonces, pero sí, la capacidad de imponer las agendas, y a mí me llama mucho la atención, digamos, lo que ocurrió precisamente, pues no hace mucho en Acapulco, con el huracán Otis y la gran tragedia que pasó ahí, y muchos estaban ahí como comentando, no, eso ya es el fin digamos, del gobierno de López Obrador, ahí se acabó, no va a salir de esta, seguro van a bajar, digamos, los apoyos que tiene el presidente. Y la verdad, hoy ya, o sea, pocos se acuerdan de Acapulco, o sea, esa es la realidad. Mm, Pocos se acuerdan de varias otras cosas que han pasado y claro. esa capacidad del gobierno de imponer agendas es tan fuerte y la Mm, incapacidad, digamos, de responder a eso, que yo no me sorprendería que precisamente a lo largo de esas próximas semanas, meses, vamos a tener esos debates sobre las reformas constitucionales que tienen como objetivo, pues básicamente, destacar las debilidades de la oposición, las debilidades de la Cámara de los Diputados pues buscar o intentar buscar, digamos, ganar esa batalla pues por la Cámara de los Diputados, que es muy importante, ¿no? La Cámara de los Diputados y los senadores, que es muy importante, digamos, para el siguiente mandato presidencial y ese equilibrio de poder entre el poder ejecutivo, en caso de que ganara la candidata del presidente, el poder legislativo. Y eso es clave. Entonces, a mí me da la sensación que sí, imponer agendas es terrible, pero es muy va a fuerte. dominar. Pero no solo eso, digamos, la oposición está en un dilema muy complicado porque promete mejores pensiones, pues, es muy atractivo. De hecho, si uno ve una de las medidas más populares del presidente es la pensión de adultos mayores, que además le bajó la edad de cara a esta elección, le subió el monto y es una de las políticas mejor evaluadas de esta administración. Si uno ve las encuestas, la idea de elegir a los jueces suena padre, pues somos democráticos, ¿no? Porque van a elegir otros que no sean nosotros. Pero son temas populares y para la oposición tiene un dilema complicado. Decir que no, usted pinta como neoliberal en el caso de los pensiones. Ah, no quieres pensiones, lo que tiene que poder construir es sí quiero las pensiones, pero ¿cómo las vas a pagar? Tú lo mencionabas, Azucena, no hay una propuesta financiera atrás de esto. Hay un fondo emergente, un fondo provisional que empezaría a juntar el dinero para el costo de estas pensiones, pero no sale de ninguna manera lo que están prometiendo así. El presidente dijo, hoy no habrá una reforma fiscal, entonces tiene que decir de dónde va a salir. Y eso es hacia donde la oposición debería poder llevar el debate. Y el otro tema es el que decían las dos. Esto sería, hay que decirlo con todas sus letras, el fin del régimen democrático construido del 88 para acá. ¿Por qué? Porque ese régimen tenía varias características. La primera era que se respetaba y se le daba un espacio a las minorías, de muchas formas. Pretende desaparecer los diputados de representación proporcional. Como ustedes saben, tenemos 300 diputados de mayoría, 200 de representación proporcional. Suelen ser muy impopulares porque parece que no son electos, no queda muy claro a quién representan, pero sin ellos, el PRI hubiera dominado la Cámara de Legisladores prácticamente para siempre, y es lo que pretende Morena con esto, porque en un régimen de mayoría simple, con un partido tan dominante geográficamente, con los votos que obtuvo en la elección del 21, hubiera tenido solito la mayoría constitucional en la Cámara de Diputados. Y toda la arquitectura era que las minorías van a tener un poder suficiente, representativo de su voto y con la fuerza suficiente como para vetar reformas
que un grupo hace en el beneficio de ese grupo y que no piensa realmente en todas las fuerzas políticas. Que todas nuestras reformas electorales fueron por consenso y se construyeron una serie de candados para que así se construyeran los cambios y lo que el presidente está proponiendo. Vamos a quitar los elementos de representación proporcional, los elementos que le dan voz a las minorías, y vamos a construir un INE que va a estar bajo control del electorado, pero si yo soy el mayoritario, pues yo voy a tener el control. No, totalmente. Bueno, yo creo que en el contexto de lo que estás comentando, Carlos, la reforma de pensiones es probablemente la reforma que más fácilmente podría ser aprobada por todos, ¿no? Los grupos políticos que están presentes en el poder legislativo. Porque pues efectivamente es difícil como que oponerse a esa reforma sin ser tachado de neoliberal y los partidos obviamente en el contexto electoral pues van a intentar pues ganar más apoyo posible. Y en esa justo reforma de las pensiones, el punto positivo que se destaca, que se subraya, es que no se ataca a los afores, que esa era como la idea inicial también que aparecía por ahí en el pase presidencial, de que con la reforma de pensiones habría que también pues reformar los afores y hasta se hablaba de la eliminación de afores, pero parece que eso no está presente ahora, entonces como que se suaviza bastante como la idea inicial en esta propuesta de 5 de febrero. Entonces yo creo que sí hay algunos puntos de las 20 reformas constitucionales donde puede haber pues cierto acuerdo, y entre ellos la reforma de pensiones es quizás lo más rescatable, pero en muchos otros puntos, especialmente los relativos a los poderes del Estado, como el poder legislativo, como el tema del sistema electoral y el poder judicial, pues la verdad es que posibilidades de encuentro entre la propuesta del presidente y, digamos, los partidos que lo apoyan y la oposición, pues son pocas, escasas o cercanas a cero, Pero básicamente. incluso la de pensiones, hay que preguntarse cómo se va a financiar y eso no está en la propuesta. La Sí, oposición cierto. legítimamente puede decir, yo quiero esta reforma, pero ¿cómo lo pretendes? ¿Cómo? Yo, si fuera la oposición, lo pagaría con las pérdidas, que obligar a Pemex a dejar de perder en refinación. Claro. Eso separan las pensiones con creces. Pero bueno, hay que ponerlo en la mesa. Yo no sé si hay un tema aquí de que se diluye el mensaje entre tantas propuestas, porque hasta nosotros mismos nos vamos de una cosa a la otra, ¿no? Porque son tantas que es muy difícil realmente de decir, y ya me voy ok, AMLO ya puso, el presidente puso estas reformas en la mesa, está con la narrativa, pero ¿qué va a proponer Claudia? ¿En dónde se va a enfocar? Porque no va a poder hacer De todo. hecho, es un punto muy importante. El otro día un experto en comunicación decía, el presidente quiere que discutamos estas 20 reformas, nadie va a saber muy bien qué es qué, y en el camino tratará de salir de este hoyo, este hashtag que hoy mencionó él en su mañanera de narcopresidente, que ha tenido millones Sí. de clics. Pues, había estado en su semana, no la más complicada, pero una de las semanas más complicadas mediáticamente por la nota que salió en ProPublica, la nota esta de Tim Golden. En fin, había habido una serie de notas previas sobre presunta corrupción de su hijo. Entonces, hay un entorno del que sale hacia adelante, de vez que la discusión sea seguridad versus ¿qué hacer en seguridad? Estamos discutiendo 20 reformas, como decías tú, Beata, pues son casi un reflejo de lo que no hizo bien algunas de ellas. Y entonces, Claudia, ¿qué va a hablar de esas 20 todo el tiempo? Yo creo que No, ya nos dijo, Claudia está en otro enredo, porque supuestamente había un grupo de académicos o de políticos guiados por el ex embajador de México en la ONU, Juan Ramón de la Fuente, que está haciendo unos foros para ver cuáles serían las políticas públicas adecuadas. Y aquí hay una reforma que dice la política pública en electricidad es la hegemonía de la CFE, ya no hay nada que discutir, o no habría nada que discutir si ya la abrazaste. Una reforma que además bien simpática si la leyeron, no sé, dice, eliminaremos las mejores prácticas. Eso dice explícitamente, porque hay muchos la errores, ¿no? reforma se hizo con base en las mejores prácticas. Las mejores prácticas son conectas primero al más barato. Esas son las mejores prácticas. Ahora van a eliminar las mejores prácticas. Por raro.
Está raro. Bueno, el presidente no cabe duda que es un maestro para imponer agendas, no solamente a la oposición, ¿De sino qué también estamos hablando? a sus propios seguidores, ¿no? Imagínense. En este sentido, yo creo que le deja poco espacio a Claudia Sheinbaum. El presidente, a través precisamente de esa propuesta de 20 reformas constitucionales, que pues la pusieron pues frente a la pared, no le queda de otra que aceptar, aprobarlo como la base de su programa, de su gobierno. Y eso también yo creo que es un poco preocupante porque hasta qué punto, digamos, Claudia Sheinbaum en el futuro podrá despegarse un poco de ese peso o de ese lastre, que en algún momento también puede verse eso como lastre relacionado pues precisamente con el presidente actual. Y cómo va a ella llevar a cabo su campaña electoral a partir de 1 de marzo, porque lo tradicional en México, en la política, digamos, mexicana, era que el candidato en algún momento pues tenía que de alguna forma cortar, despegarse del presidente. Pero parece que el tiempo, el mandato de López Obrador, pues lo está volteando todo y cambiando esas prácticas políticas, incluso, digamos, las que han existido en los tiempos de PRI, cuando pues se dejaba ese espacio para el candidato, ¿no? La candidata en ese contexto. Parece que ni siquiera eso le queda a Claudia Sheinbaum, lo cual pues está un poco triste, la verdad, desde la perspectiva de Algunos las posibilidades expertos que hay. dicen, y yo simpatizo con esa idea, que lo peor que le podría pasar a Claudia Sheinbaum de ganar la presidencia sería ganar la mayoría constitucional, porque la ganan estas mismas reformas que hoy, como ya dijeron ustedes, tienen baja probabilidad de pasar porque no tienen los votos en ninguna de las dos cámaras. Si tuvieran esas medidas constitucionales, el 1 de septiembre el presidente las mandaría y la podría sacar en un mes. Y Claudia arrancaría el 1 de octubre, ya bien amarradita toda su agenda de inicio de sexenio construida por el presidente saliente. No, pues, imagínense. Es un dilema muy fuerte y creo que sí está ahí un poco atada de manos. Y yo estoy ansiosa por ver qué va a pasar el 1 de marzo y qué va a No va hacer a la pasar oposición. nada. ¿Qué esperas que pase el 1 de marzo? Pues Ya algo. nos dijo qué va a ser el 1 de marzo. Va a apoyar esta reforma de las que les ocurre esta semana al presidente. Ella no creo que tenga margen de maniobra ahora para despegarse. Pudo haber puesto la pata más firme a García Harfuch cuando ella pidió que se le dejara participar, ganó la encuesta por un margen amplísimo y al final alguien decidió que no iba. Entonces, no va a pasar nada en 1 de marzo. Susana. ¿Qué crees que ha un programa revolucionario de Claudia? Nos vamos a enterar que quiere generar competencia en el sector eléctrico. No, no va a pasar. Queda la duda si el 1 de octubre, en caso de ganar, va a empezar a despegarse, porque el 1 de octubre, quien gane, va a tener el gran problema de que los números fiscales no cuadran. Hoy veía un cuadro de cuántos fondos el gobierno neoliberal, que supuestamente era muy siniestro, le dejó cantidades de recursos a los fondos contingentes al gobierno entrante, entonces en el 19, y quien llegue en el 25, va que en el 24 no tiene fondos contingentes, para fines prácticos ya no hay. Pues todas estas reformas o cuestan dinero hoy, o costarán hacia adelante, o dificultan crecer. Pues curiosamente ninguna de estas reformas, corríjanme, le veo yo virtudes de política pública. Claro que yo querría mejores pensiones para todos los mexicanos, lo cual es ese mecanismo que sea financieramente sostenible. Claro que está bien que los maestros y los policías tengan, o los miembros de la Guardia Nacional, un mejor salario, pero como dice la reforma, fijarlo a el salario de cotización promedio del IMSS, se dice fácil, pero ¿quién va a pagar eso? Y si el Y salario del IMSS, sobre todo que la base, digamos, de los que pagan impuestos, pues es relativamente pequeña en México, ¿no? O sea, y tampoco hay grandes esfuerzos para ampliarla de forma sustancial. Entonces, el tema de que aparecen los proyectos, y eso yo creo que es muy característico de ese sexenio, también de algunos, digamos, otros proyectos, pero de este sexenio aparecen proyectos que son fachada, que son como apariencias de que solucionarán los temas, los problemas, pero en el fondo
más bien como que generan nuevos problemas. Ahora bien, desde el punto de vista, porque este mensaje del presidente que él hizo el día 5 de febrero, Día de la Constitución, ¿no? Es Día de la Constitución en México. Pues prácticamente pues fue muy criticado por la oposición, pero la verdad es que no sé cómo fue exactamente, o sea, cuál va a ser la respuesta, digamos, más práctica de la oposición. Que justo esta semana, pues la candidata Xochitl Gálvez, pues está de visita en Estados Unidos, entonces ha estado un poco, podríamos decir, aprendiendo aquel frente, mientras que el candidato del Movimiento Ciudadano pues está pues en sus cosas de alguna forma muy poco visible aún. En sus cervezas, es cierto que apareció por ahí un video grabado que ellos mismos compartieron, pero bueno, a ver, ¿cómo va a ser realmente la respuesta de digamos, de los candidatos de la oposición a esas propuestas del presidente? Beata, pero nos queda un minuto, entonces en un minuto no lo vamos a poder dibujar, pero no sé si quieran cerrar con algún comentario. Vamos a tener muchos programas para discutir qué está sucediendo con los actores de cara a la elección, porque yo creo que todo o casi todo lo que veamos ahora, sobre todo declaraciones y acciones de los actores públicos, tiene motivación electoral. Yo cerraré nada más diciendo eso, que a lo que me refería que qué va a pasar no es solo lo de Claudia, sino qué va a pasar con la oposición, cómo va a responder. Espero que ahí sí haya algo, y si no, qué triste, pero bueno, a esperar. Gracias y qué bueno que vamos a tener muchos programas para seguir platicando de esto. Y yo diría que el año empieza con un golpe fuerte del presidente. O sea, en vez de retirarse, propone 20 reformas. Quiere volver a empezar. Una sorpresa, pero bueno, de este presidente yo creo que se pueden esperar aún muchas cosas. Muchas gracias a las dos y gracias a ustedes que nos han acompañado en esta primera emisión del año con su permiso. Y los esperamos cada semana con nuevo material y estaremos concentrados, que no únicamente, pero estaremos concentrados en lo electoral. Que tengan buena semana. Si quieres conocer más sobre el comercio y los negocios, te invitamos a escuchar Territorio Negocios. La experiencia del cliente o del usuario es cada vez más importante. El podcast en el que hablamos sobre las nuevas tendencias de innovación, emprendimiento, finanzas y liderazgo en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey y de Tech Sounds. Productora ejecutiva, Lisbeth Siller. Productoras de Con su permiso, Stephanie Cisneros y Eva Obando. Diseño, Lisette Rodarte. Analíticos y alianzas, Lilia Martínez. Postproducción, Max Pérez y Marcelo Segura. Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Con su permiso y el resto de programas de Tech Sounds en los canales de su preferencia.